es que ya es tanta la fuerza que tiene aquello que tiene que materializarse en experiencias. Entonces, nada es en vano, ni para bien ni para mal. Todo se acumula y todo es cuestión de tiempo. Por eso es que existe una ley reguladora, es decir, la ley del boomerang o la ley, algunos le llaman del karma, es un buen principio para acomodar también todo esto. Al principio tú dañas a alguien, es decir, diriges una energía negativa hacia alguien para lastimarlo. Y tú sigues caminando pensando que, hombre, lo lastimé, le di un ramalazo, lo dejé pero en el piso y mira, yo me sigue yendo bien mi negocio, me sigo sintiendo pleno, sigues dando pasos y le das a otro igual un ramalazo a otra persona y así vas caminando. Y tú dices, y me va bien en la vida, me doy mis gustitos. La ley de la acumulación universal dice sí. En la medida que vaya acumulando fuerza, en algún momento, yo generalmente manejo ciclo de 7 años. En los primeros 7 años es cuando empiezas a encontrarte con la cosecha de lo que tú sembraste. Otras experiencias necesitan 2 ciclos de 7 años y otras 3 ciclos de 7 años. Pero mi planteamiento es, no pasan 21 años sin que tú en algún momento te encuentres cara a cara con aquel daño que infringiste a personas, lugares o cosas. Esa es la ley de regulación para el alma. La vida o el universo te pone un tope. No puedes dañar siempre. Sí, hay un tope que regula, pero eso también nos llevará ahora a una condición diferente para darnos la oportunidad de que eso que hice fue incorrecto, fue inadecuado. Y ahí también descubrir que nadie está condenado eternamente. O sea, si tú te das cuenta del daño que has hecho o el daño que te has hecho, se abre una puerta secreta y esa es la puerta de la corrección o de la rectificación. Y esto aplica a seres humanos, ángeles y demonios. Y por esa razón, los mismos demonios gozan de esta posibilidad, que en algún momento algo suceda y se den cuenta que servir a la sombra maligna, que como que no es algo muy elevado, y es posible que alguien que está en esas condiciones pueda retomar el camino hacia la luz. Lo mismo sucede para personas. Hay personas que pueden moverse en la vida con malignidad tremenda. Siempre estará ahí esa posibilidad de rectificar. Por eso es que no existe el infierno eterno. No existe el mal eterno. Siempre hay posibilidades de rectificar, corregir y volver al nido dorado, al hogar. Hay una parábola, una metáfora, una historia de un hombre que recibió la herencia de su padre, un hombre acaudalado, rico, repartió su herencia. Y este hijo lo que hace es agarrar camino y despilfarrarlo todo. Amigos, fiestas, desveladas, pues todo lo que se puede hacer, lo que el ingenio. Ese hombre queda en la pobreza, malgastó todo, cayó enfermo, estaba realmente desolado, con hambre, enfermo, sin un centavo, durmiendo ahí en la calle. Y empieza a reflexionar. Dice, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Estoy languideciendo física y anímicamente en todos los sentidos. Si mi padre es un hombre rico, ¿qué sucedería si yo regreso a la casa de mi padre? Ahí entonces me sanaría y ahí recuperaría una vida. Ya aprendí, lo que hice no estuvo bien. Y como puede, vence la resistencia interna, mental, culpa, resentimiento, pero finalmente regresa. Lo que más le sorprende es que cuando regresa a la casa de su padre, que era rico, en cuanto el padre lo vio,
vio que era su hijo, lo reconoció, inmediatamente abre los brazos. Y lo recibe con un abrazo tremendamente amoroso. Y le dice, qué bueno que regresaste. Este es tu hogar. Este siempre ha sido y será tu hogar. Y le da la bienvenida. Sin por qué hiciste, dónde andabas, dónde quedó, sin nada. ¿Sabes que esta es una parábola del alma humana? Muchas personas en la calle, tú porque eres un hombre muy trabajado y con mucha luz, ¿tú qué vas a saber de esto? Pero yo que he andado en las cosas, en lo más bajo, bueno, pues también conozco todo esto. Lo que más les cuesta a las personas, lograr ese giro hacia la conexión más luminosa de su mente, de su alma y de sus vidas, son las culpas. Y también son los vínculos energéticos negativos que han creado con lugares, objetos o incluso también personas. Y son los vínculos que finalmente les atan acompañado de culpas, rencores, resentimiento, es lo que les impide o les obstaculiza de algún modo regresar a esa versión más luminosa y más elevada de sí mismos. Y por eso es bueno decir que tenemos el derecho divino de errar, pero también tenemos el derecho divino de rectificar. Nadie está condenado eternamente o para siempre por sus fallas. Todos tenemos la posibilidad de rectificar y corregir. Estamos viviendo un tiempo de apertura energética, en donde incluso están habiendo descensos conscientes de almas que están conscientes, porque estamos ya en una época donde estamos viviendo la transición de esa parte oscura, caótica, hacia una conexión de mayor conciencia, de las infinitas posibilidades que tenemos de vibrar en la felicidad, en el amor, no solamente a nivel individual, a nivel de una sociedad y a nivel del mundo. Pero como dice Gurdjieff, este proceso y esta transición no la podríamos lograr así, fácil y solos. Necesitamos ayudas. Y en este caso, las ayudas son aquellas almas que descienden a este mundo conscientemente, que viven el proceso y que están despiertos y que saben cuál es el propósito esencial de la vida y del ser humano. Esto ya se está dando y por eso se habla de un cambio de energía a nivel global. Los centros energéticos del mundo se están activando, pero no es suficiente que se activen los centros energéticos de la Tierra. Es importante que se activen los centros energéticos del ser humano, donde está el punto clave. Entonces, pero todo esto nos está llevando a una nueva visión de la vida, a una nueva visión de las relaciones humanas, incluso a una nueva relación, incluso de las cargas egoicas que traemos ahí pendientes. Hoy sabemos que ya no hay que tenerle miedo a la sombra, hay que comprenderla para trascenderla. Hombre, pero es que se nos enseñó a temerle a todo lo que fuera raro, a temerle. Se forjó una generación de personas miedosas, temerosas. Y hoy estamos dando un giro en donde se está forjando una humanidad valiente, intrépida, osada, donde pueda incluso pararse encima de sus propios egos, de sus propias culpas y reconocer la luz que hay en él o en ella para poder lograr el propósito elevado de la misma vida. Así es. ¿Cuál es la clave para este proceso interno de desvincularnos? ¿Es el perdón, perdonar y enviar amor a todas estas situaciones, personas que de repente sabemos ya conscientemente que de alguna manera no hicimos lo acertado, por llamarlo así, que quizás sí lastimamos a alguien? ¿Cuál es la actitud o el sentimiento que tenemos que enviar o activar? Sí, se dan dos líneas. Mira, qué oportuno, qué bueno que estamos hablando de energía. Así me das la oportunidad de entrarle a esa parte.
Adelante. Sí, la primera es esa actitud consciente, en donde generas comprensión. La comprensión, como decía, te da esa solvencia de conciliar y de equilibrar. Entonces ahí vas acomodando tu pensamiento, tu emoción, y dices, esto estuvo mal, ahora tengo la oportunidad de hacerlo correctamente. El bien, la luz es mi camino. El corazón, ahora entiendo o comprendo que siempre será el buen norte. Esa es una parte, y que no es sencilla, es maravillosa. Pero también la otra parte, que es una cuestión energética, en donde literal se crean vínculos que son hilos, se crean hilos que van tejiendo esa interrelación de ti hacia objetos, lugares y también personas. A tal grado que quedas entrelazado energéticamente. Entonces, la comprensión es buena, como que lo comentaba, pero no es suficiente. Por eso yo hablo de la toma de conciencia y la toma de acción. Entonces, la conciencia, por un lado, pero por otro lado, es fundamental llevar a cabo actos simbólicos, que son actos energéticos. Mira, el inconsciente tiene su lenguaje, el universo también. Y el inconsciente, como el universo, se mueven de dos maneras. Uno, a través de los símbolos. Y el segundo, a través de la energía. Si tú quieres entrar en esa parte profunda del inconsciente, requieres, decíamos, símbolos y energía. O para poder comprenderlo, el inconsciente o los mensajes que te manda la vida, pues tienes que estar más o menos entendido en ese sentido. Pero a lo que voy es que una persona que hizo daño a alguien, que lastimó y ahora empieza a generar comprensión, conciliación, procesos de perdón, en fin. Pero también hace falta la toma de acción. Entonces, ¿por qué? Porque esas acciones le vincularon energéticamente de manera negativa hacia aquello. Entonces ahora lo que hace esa persona es escribir en una hoja. Escribir todas esas acciones que realizó. Y ahí es donde dice, hoy en plena conciencia me doy cuenta que estas acciones estuvieron incorrectas, lastimaron, pero desde la comprensión hoy corto el lazo, corto el vínculo que me ata con esa persona, con ese lugar o con esos objetos. Después de eso, lo que haces es poner una geometría. Una geometría, yo sugiero una pirámide roja. Entonces, donde puedas ponerlo encima de la hoja, después de ahí vas a sahumar la hoja para eterizarla, para crear ese vínculo energético, y al final la quemas. Entonces se quema la hoja, te cercioras de que quede todo en cenizas. Ese acto simbólico en plena conciencia es tremendamente poderoso, porque es capaz de romper el vínculo que te ataba con aquella persona o aquella situación. Y así de esta manera estás haciendo un trabajo de limpieza de tu mente, de tus emociones, de la corrección, pero al mismo tiempo estás cortando. Hay gente con la que hay que cortar vínculos, porque son frecuencias distintas. Y en ocasiones de los vínculos que tienes con ciertas personas te atan, te jalan y te arrastran. Incluso yo también digo, hay lugares a los cuales también es bueno entrarle en la dinámica de cortar vínculos, porque los lugares tienen memoria, los techos, las paredes, los pisos, no solamente es energía, sino, dice el doctor Deepak Chopra, también hay información. Entonces, lugares donde hubo desolación, donde hubo traición, donde hubo conflicto, toda esa información está ahí. Y cuando una persona llega a ese lugar, se activa la memoria y la energía de esos lugares. Y por supuesto, influye energéticamente su mente, en sus estados emocionales, y le da para abajo. Y si esa persona recurre a esos lugares, será muy difícil que logre librarse de aquellas situaciones de depresión, de tristeza, de rencor, de resentimiento. Tiene que cortar
con lugares, con personas, incluso con objetos. Hay una persona, un hombre joven, que sufrió una traición. Eso casi no ocurre, pero bueno, a él le pasó.